Hola, esta es Radio Room en movimiento. Tenemos el honor de hablar con dos artistas de verdad, de realidad, que han hecho esta obra en honor del Día de la Mujer, en honor de Angela Rodicio. Quiero, gentilmente, chi es Angela Rodicio y por qué vosotros avete scelto ella. Vale, para el día. fue un encargo del ayuntamiento de aquí de Rivadavia y ella es originaria de aquí, de este pueblo, y es una periodista internacional que ha trabajado como corresponsal en un montón de zonas de conflicto bélico del mundo. Ha estado en Siria, en Israel, en un mogollón de sitios, en Irak, durante muchos años, y ha sido la periodista más joven que hacía este trabajo en España. Ma in rappresentanza quindi politica, nel tentativo di rappresentanza politica, nel tentativo come per esempio il suo trabajo nel Medio Oriente, il tentativo era buscar ¿cómo se puede O sea, decir? ella es periodista, journalist. Ah, Sí, o sea, ella va y cuenta la noticia. Vale, ma era también Trabajaba política. para, no lo sé, no sé si estaba ligada a algún signo político, pero trabajaba en televisión española, creo, y para canales de televisión. Soy rappresentanza de Rivadavia e della mujer in generale. Sí, Para este día, ¿cuál es el vuestro sentimiento haciendo esto? pues El vuestro sentimiento y la vuestra esperanza. es un orgullo poder hacer proyectos como este, en el que participan mujeres, organizados por mujeres, en el que homenajeamos a otra mujer. Está muy bien que existan estas iniciativas, pero como decía la misma Ángela, lo ideal sería que no hubiese que hacer este tipo de reivindicaciones todos los años para conseguir la igualdad. Lo ideal sería que la igualdad existiese realmente y no tuviésemos que estar luchando todavía por ella. Se ha avanzado mucho, pero todavía, por desgracia, hay cosas que hay que mejorar. Non estamos ancora aún a un buen momento, está ancora un trabajo, ma al mismo tiempo tenemos la su historia, la historia de todas las mujeres que han peleado para nosotros, lo tenemos Claro, dentro. ahora es más normal ver periodistas en todo el mundo, pero en esa época en España quizás era mucho más difícil encontrar a alguien Difícil. así. También en un periodo, en una zona como el Medio Oriente, que Sí, Oh, zonas y- peligrosas, que pues había que ser valiente para Esatto. desempeñar un trabajo así. que tengono valores mucho diversos. Vale, perfecto. Yo soy una tonta, no he preguntado el vuestro nome. Bueno, yo soy Iria Prol y ella es Laura Seijo. Laura Seijo. E io sono Lara, de Omix Rivadavia, e vi salutiamo nella speranza che alcuna cosa pueda cambiare.